antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Bien, ustedes están siguiendo un estudio acerca del Espíritu Santo, ¿no? La obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Están viendo lo que es en el libro de Gálatas, lo que es el fruto del Espíritu. Y yo antes de arrancar con unas cosas que creo que son importantes, ¿no? A la hora de uno abordar o empezar a implementar en su vida este tipo y yo puse acá, hice como un resumen cortito, ¿no? La benignidad, ¿no? Como todo fruto del Espíritu, es consecuencia o evidencia de una vida regenerada. Cuando nosotros hablamos de esta característica, la benignidad, tenemos que recordar que es la evidencia de que realmente ha sucedido algo en nuestra vida. Por eso es fruto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta palabra benignidad o como cualquier atributo que tiene el espíritu, el fruto del espíritu,
tenemos que entender que es la consecuencia de una vida regenerada. No es sobrehumana, sino más bien el resultado de darle lugar al Espíritu Santo para que se manifieste en nuestra vida. Cuando hablamos de la benignidad, en este caso que es el tema que vamos a ver hoy, estamos hablando de un recurso de que no debe ser forzado. No debe ser forzado. No es un obrar humano. Si bien vamos a encontrar en la Biblia ciertas indicaciones que da el apóstol Pablo, por ejemplo, en cuanto a que tenemos que ser benignos, pero la realidad es que la benignidad tiene que salir como algo natural de la obra del Espíritu en nosotros, ¿no? Y es algo que se debe manifestar y nosotros tenemos que darle al lugar del Espíritu Santo para que manifieste esa benignidad. Yo puse acá también, la benignidad será algo natural cuando nos dejemos conducir por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la realidad es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que vivir, o más que nada, por así decirlo, apuntar a vivir en llenura espiritual, para que realmente no sea un esfuerzo el fruto del Espíritu Santo, sino que sea un resultado del trabajo de Dios en nuestra vida, un resultado de dejar obrar a Dios en nuestra vida. Y vamos a ver algunos ejemplos después en la palabra de Dios de lo que significa, ¿no? O lo que es dejar obrar el Espíritu de Dios en nuestra vida, y que realmente no es algo forzado, sino que debe ser algo natural. Algo natural. Porque recordemos que la palabra de Dios, una forma de entenderla que la usó el Señor Jesucristo y Dios también a lo largo de la Escritura, siempre lo hizo a través de símbolos o a través de figuras que nos ayudan a nosotros a entender y comprender lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios es didáctico cuando enseña. Por eso acá Pablo, cuando usa la figura del fruto, está siendo didáctico. Está utilizando un lenguaje para que nosotros podamos entender que el fruto del Espíritu Santo es algo natural. Si la semilla de Dios, la salvación, está en nuestra vida, naturalmente vamos a nosotros a mostrar este tipo de cosas que tiene el fruto del Espíritu Santo. Entonces vamos ahora a una definición. La primera definición, la definición más sencilla o más llana de lo que es la palabra benignidad. Cuando vamos al diccionario del griego, vamos a encontrar que nos va a decir que la palabra benignidad significa utilidad. Esa es la forma más rústica, por así decirlo, de definir la palabra benignidad. Es utilidad. Y si nosotros a este término utilidad lo llevamos al sentido de que nosotros vamos a ser o debemos ser benignos, la idea es de que nosotros seamos útiles o serviciales. Ese es el sentido que nosotros tenemos que empezar a entender y ir viendo lo que es ser benigno. Es ser alguien útil, alguien útil. Y tiene que ver también un poco con lo que es la bondad. Pero después van a ver lo que es la bondad, que tiene unas diferencias, ¿no?, con la benignidad. Porque la benignidad habla, digamos, del hecho de uno ser útil, ser útil. Y vamos a ver, voy a tratar de ser figurativo, para que nosotros vayamos entendiendo a qué se refiere con ser útil, ¿no? O qué se refiere cuando habla de que el Espíritu Santo va o debe mostrar en nosotros ese fruto de benignidad. Vamos a un ejemplo que vamos a encontrar en Lucas, si quieren hablan Lucas 13, de versículos 6 al 9. De ahí vamos a ver lo que es contrario a algo útil, para ir nosotros posicionándonos de forma figurativa, ¿no?, de lo que significa realmente la palabra benignidad, que tiene que ver con ser útiles. Y acá vamos a ver lo contrario a ser útil. Fíjense, el Señor Jesucristo, no vamos a esta porción a utilizar de forma figurativa, si bien tiene un sentido que el Señor está dando ahí, nosotros vamos a utilizar la figura de la higuera que se presenta acá. Fíjense lo que dice el Señor Jesús, contando una parábola. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, o sea, el que cuidaba la higuera, que cuidaba la viña: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo.
córtala, porque, dice en signo de pregunta, ¿no? ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjalo todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Acá vamos a tomar la figura de la higuera, ¿no? Y de este dueño que vino a ver a su higuera que hace 3 años que estaba plantada, y esa higuera no había dado fruto. O sea, el dueño del campo la había plantado porque quería comer higos, evidentemente, o porque quería venderlos y quería realmente sacarle provecho a esa planta. Pero esa planta, en vez de darle higos, él hace una pregunta diciendo, mirá, esta higuera no dando higos está haciendo inútil la tierra. No solamente es inútil porque no da fruto, sino que también está ocupando un lugar, ¿no es cierto?, que quizás podemos plantar otra cosa que sí le podamos sacar rendimiento y utilidad. Cuando uno habla de benignidad, estamos hablando de un fruto, estamos hablando de una característica del fruto del Espíritu Santo que tiene que ser útil. O sea, yo tener el Espíritu Santo en mi vida tiene que demostrarse, tiene que hacerse efectivo en algo útil. Y la benignidad es la palabra que caracteriza esa utilidad. Muchas veces nosotros cuando no nos dejamos obrar o operar por el Espíritu Santo, cuando nosotros no dejamos que el Espíritu Santo obre eficientemente en nuestra vida, estamos siendo como esta higuera. No estamos siendo benignos, por lo tanto no estamos siendo útiles. Por lo tanto estamos siendo cristianos con el Espíritu Santo en nuestra vida, pero al no ser benignos, no estamos siendo útiles o no estamos teniendo una función dentro del cuerpo de Cristo, puede ser, o dentro también del vínculo de relaciones en el cual nosotros nos movamos. Entonces, cuando hablamos de benignidad, hablamos de que nosotros tenemos que ser útiles para Dios y útiles también para el prójimo. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar es que realmente esa fluidez, esa naturalidad del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Porque si no, vamos a terminar siendo como esta higuera que era inútil. Pero ahora vamos a ver un caso que es el caso efectivo de lo que es utilidad y de lo que sería alguien que es benigno. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11 y ahí también de forma figurativa vamos a ver lo que es la benignidad de forma práctica, qué es ser útil. Fíjense, 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11. Fíjense lo que dice ahí. Solo Lucas, dice el apóstol Pablo, está conmigo. Toma a Marcos, dice, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Yo no sé si ustedes se acuerdan la historia de Marcos. Marcos, en el libro de Hechos, Pablo lo tiene que rechazar, lo tiene que dejar de lado, se lo saca de encima porque era un instrumento inútil para su viaje, instrumento inútil para su ministerio. Entonces Pablo decide hacer su viaje sin Marcos, ¿no? Lo rechaza. Pero acá vemos el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, ¿no? Pero diciendo ahora de que Marcos, ese que alguna vez Pablo había rechazado porque le era útil, le está diciendo a Timoteo que venga con él, que lo traiga. ¿Por qué? Porque le era útil, ¿para qué? Para el ministerio. Le era benigno, ¿para qué? Para utilizarlo en el ministerio de Dios. ¿Qué cambió? Claro, Marcos tuvo un cambio de actitud en su vida, tuvo un cambio de crecimiento espiritual, seguramente empezó a dejar desarrollar el Espíritu de Dios en su vida y se transformó de un instrumento inútil a un instrumento útil. Se utilizó de un instrumento no benigno a un instrumento benigno para el ministerio de Dios. Entonces, cuando hablamos de benignidad, hablamos de poder ser útiles, como en este caso estaba haciendo Marcos en esa situación para Pablo. Y acá es donde yo quiero empezar a relacionar las figuras estas con nuestra vida. Y quizás vos,
ahora estamos estudiando el fruto del Espíritu, que es la benignidad, o mejor dicho, la característica que es la benignidad del fruto del Espíritu Santo. Y quizás vos estás empezando ahora a relacionar en tu mente estas dos cosas que vimos, que son opuestas. Y quizás vos estás empezando a ver en tu vida que quizás no estás siendo benigno, no estás siendo útil como Dios quisiera que seas útil. Pero quizás este estudio que están haciendo ustedes del Espíritu Santo, de la obra de Dios en tu vida, quizás te comience el Espíritu de Dios a hacer madurar en tu vida para poder llegar a ser un instrumento benigno, para que el fruto del Espíritu se manifieste en forma de benignidad en tu vida, y para que vos puedas llegar a ser como Marcos, que alguna vez fue un inútil, pero en este momento era útil porque había pasado algo en su vida, porque evidentemente había crecido espiritualmente. Entonces, el estímulo de acercarnos al fruto del Espíritu es para que nosotros crezcamos en madurez espiritual. Es para que tu vida cambie, es para que mi vida cambie. Es para que juntos crezcamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice en la carta a los Efesios. Para que nosotros podamos ser ese cuerpo bien concertado por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ¿no es cierto?, para ir manifestando al mundo el carácter y la vida de Cristo. Entonces, es realmente importante que nosotros en nuestra vida dejemos al Espíritu obrar para que podamos encontrar esa utilidad de ser benignos en favor del otro. Ahora vamos a ver, ahora ya viendo un poco visto esto, ¿no? De forma, por así decirlo, periférica, vamos a ir a algo un poco más profundo de lo que significa este fruto de benignidad o este resultado del fruto del Espíritu Santo en benignidad en nosotros. Yo puse acá, hay otras definiciones que aparecen en diccionarios bíblicos que dicen lo siguiente de la palabra benignidad. Dice así: benignidad significa no meramente bondad como una cualidad, sino la bondad en acción. Una benignidad que se expresa en acciones concretas. La benignidad se muestra en particular en la bondad práctica que se ejercita en el trato con las personas necesitadas. La benignidad entonces nace porque hay necesidad. Hay una necesidad que tiene que ser suplida. Y esa necesidad, el Espíritu Santo, la va a suplir a través de nosotros en forma de benignidad, en forma de nosotros poder ver las necesidades de otro y poder suplirlas. Poder nosotros ocupar esa demanda o ese vacío que hay. Entonces, cuando yo dejo que el Espíritu Santo obre en mí y obre en forma de benignidad, lo que estoy haciendo, estoy siendo útil para saciar una necesidad. Y querido hermano, esto habla de que dejo de verme a mí y empiezo a ver al otro. En esto se empieza a cumplir el mandamiento de Dios de primero amar a Dios, ¿no es cierto?, y después amar al prójimo como a mí mismo. Esto me saca de mi ego y me posiciona en las necesidades del otro, que yo potencialmente, por el Espíritu Santo y por la obra de Dios, las puedo suplir. Y puedo ser benigno, puedo ser útil, puedo movilizarme en favor del otro, en las necesidades del otro. Puedo ser un instrumento en las manos de Dios para bendecir. Y esto lo vamos a ver también de una forma práctica, para que nosotros vayamos no solamente entendiendo el concepto literario, sino también el concepto de forma práctica, para que nosotros juntemos esos dos contenidos y podamos sacar una mejor forma de entender la benignidad y cómo aplicarla. Vamos al libro de Mateo, y ahí nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo. Y ahí nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo obrando de forma benigna, ¿no? Vamos al libro de Mateo, capítulo 14, el versículo 14. Y ahí vamos a ver de forma también práctica, ¿no?, y de forma gráfica, lo que es ser benigno. Lo busco, Mateo 14. Mateo 14, 14. Fíjense lo que dice acá. Vamos a ponernos en situación. El Señor Jesucristo está con sus discípulos
descansando, lo lleva a un lugar a descansar, y la multitud, como tenía necesidad, va al encuentro y los busca al Señor Jesucristo y a sus discípulos que estaban descansando. Y cuando la multitud llega, la intimidad que estaban teniendo los discípulos con Jesús se rompe. Y el Señor Jesucristo ve que llega esta gran multitud a buscarlo a Él porque tenía necesidad. Y fíjense lo que dice el versículo 14. Y saliendo Jesús, dice, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Acá vamos a hacer un análisis de lo que pasó acá. El Señor Jesucristo estaba descansando con sus discípulos, por así decirlo, estaba en un momento de reposo, y cuando sale ve que había una gran multitud. Y lo primero que hace el Señor Jesucristo es tener compasión. O sea, el sentimiento de tener compasión. Cuando los ve personas necesitadas, ve personas que venían en busca de la palabra de Él, ve personas que venían en busca de alimento, de ser curados, vio personas con necesidad. Y el sentimiento del Señor Jesucristo hacia esa multitud no fue rechazarlos, no fue dejarlos de lado, sino fue tener compasión de ellos. Pero ahí en la compasión no se encuentra la benignidad. Es solamente el sentimiento que nos prepara para ser benignos. Y yo quiero acá que te detengas en esto, porque es importante para que vos y yo podamos percibir cuándo ser benignos y cuándo no. Y que tiene que ver con nuestros sentimientos y con nuestros sentidos. Que es ahí donde se ejerce el control del Espíritu Santo. Nosotros somos seres humanos, ¿no? Y nos movemos, yo noté acá, por tres cosas que son elementales. Nosotros nos movemos por los sentidos, por los sentimientos y por el intelecto, ¿no? Como seres humanos. Todo eso se traduce después en una voluntad. O sea, lo que nosotros tenemos en nuestra mente, lo que pensamos, lo que nosotros sentimos y lo que nosotros sentimos a través de lo que vemos, a través de lo que olfateamos, a través de lo que oímos, ¿no? A través de lo sensorial, nosotros después ejecutamos, ¿no? Cuando nosotros somos controlados por el Espíritu Santo de Dios, y esto quiero que escuche con atención, porque el Señor Jesucristo era el hombre perfecto, controlado por el Espíritu Santo de forma perfecta, y Él utilizaba sus sentimientos, sus emociones, su intelecto, de forma correcta. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, que utilicemos nuestros sentidos, nuestro intelecto y nuestras emociones de forma correcta. ¿Para qué? Para movilizarnos a hacer cosas correctas. Entonces, yo tengo que ser controlado por el Espíritu Santo para poder ejercer bien la benignidad, como lo va a hacer el Señor Jesucristo ahora. El Señor Jesucristo sintió compasión de la multitud y Él estaba dejando obrar el Espíritu Santo a través de sus emociones, ¿no? Para poder ver la necesidad de la multitud. Y ese sentimiento de compasión, de ver la necesidad del otro, lo movilizó el Señor Jesucristo a lo que sucedió después. Y dice, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea, la compasión del Señor Jesucristo, sus sentimientos controlados, sus emociones controladas, su pensamiento controlado por el Espíritu Santo, lo llevó a sanar a los que de ellos estaban enfermos. O sea, seleccionó por qué estaban yendo. Estaban yendo porque tenían necesidad de enfermedad. Entonces, la benignidad del Señor se mostró allí en sanar a los que estaban enfermos. Después surge otra necesidad en el relato bíblico, que es que tenían hambre. ¿Por qué? Porque se había llegado la noche y se presentó otra necesidad. Y el Señor Jesucristo también, dándose cuenta intelectualmente de que necesitaban alimentos, ¿qué hizo? Controlado por el Espíritu Santo, volvió a derramar benignidad. ¿Y qué le hizo? Hizo un milagro y le dio de comer a 5.000 personas. Fue efectivo, fue útil, fue benigno. Fue benigno. ¿Por qué? Porque sació, porque resolvió una necesidad que había
en esa multitud en aquel momento. Yo no sé si ustedes van cerrando y entendiendo el concepto de lo que es ser benigno. Es realmente cumplir el propósito de Dios de forma útil y efectiva. Es realmente estar bajo el dominio y el control del Espíritu Santo para que obre en favor nuestro y reciban bendiciones otros, para que sean saciados otros. Entonces, la idea de que el Espíritu Santo te controle es que no solamente controle, digamos, los sentimientos tuyos, sino que también controle tu intelecto, tus emociones, y que eso se traduzca en una voluntad que ejerza en suplir la necesidad de otro. Entonces, cuando hablamos de benignidad, estamos hablando de ser un instrumento útil y eficiente en las manos de Dios. Ahora viene la pregunta comprometedora. Ahora viene la pregunta que tenemos que empezar a hacernos cada uno de nosotros. ¿Me estoy dejando manejar de esa forma por el Espíritu Santo de Dios? ¿El Espíritu Santo de Dios está controlando mis emociones, mis sentimientos? ¿Está controlando mi intelecto? ¿Está ejercitándose ese control en la voluntad del Padre? ¿Está viendo en mí benignidad? ¿Estoy siendo un instrumento útil o un instrumento inútil en las manos de Dios? Han pasado quizás 3 años como esa higuera y no di el fruto que tenía que dar. O quizás he invertido mi tiempo en las cosas de Dios para ser un instrumento útil para Dios. Seguramente ustedes en este tiempo de pandemia han tenido un montón de estudios bíblicos. El resultado fue que me cambiaron, me hicieron benignos esos estudios bíblicos, fueron eficientes. Seguramente el que le tocó hablar, el que le tocó dar, seguramente en la guía del Espíritu buscó eso, pero la realidad es que eso tiene que volcarse en acciones nuestras. Porque si no es en vano predicar la palabra de Dios, es en vano compartir un mensaje de la palabra de Dios, si después no vamos a dejar que el Espíritu Santo ejerza una obra en nosotros. Dios quiere que después de este Espíritu seamos estimulados a dejar obrar al Espíritu Santo en forma de benignidad en favor del prójimo. Porque en este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultad, en este tiempo donde las personas están vacías, donde las personas están necesitadas porque tienen problemas emocionales, porque tienen problemas intelectuales, porque tienen necesidades quizás de alimento, porque tienen un montón de cosas que están pasando, nosotros los hijos de Dios, si estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos benignidad para ofrecer. Podemos ser instrumentos útiles a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, quizás que no tienen al Señor. ¿Estamos ejerciendo la benignidad? ¿Estamos siendo utilidad en nuestro entorno? Y estas preguntas son comprometedoras, pero son necesarias, porque nos confrontan con lo que la palabra de Dios quiere hacer en nuestra vida. O quizás está siendo un instrumento inútil, como lo fue en algún momento Marcos. No lo sé. Pero es algo que vos tenés que responderte delante de Dios, porque si no es en vano que invirtamos este tiempo en leer acerca del fruto del Espíritu, si después no vamos a dejar obrar el Espíritu en nuestra vida. Fíjense, vamos a otro ejemplo práctico. Otro ejemplo práctico, que está en el libro de Hechos. Capítulo 3. Nos vamos a encontrar ahí con el apóstol Pedro. Con el apóstol Pedro y con Juan, ¿no? Yendo al templo, yendo quizás a orar, porque iban para la hora de la oración, dice el relato bíblico. Ellos iban, digamos, a poder quizás compartir el mensaje del Evangelio, pero la realidad es que si vamos solamente a lo que dice la Biblia, ellos iban al templo a orar. Iban al templo a orar. Y yendo con esa visión de ir a orar, de ir a compartir un tiempo con las personas, digamos, hebreas, dice que se presenta una necesidad en el camino. Se presenta una necesidad en el camino y acá va el sentido con el cual quiero que veamos esta aplicación bíblica.
que ellos iban con la intención de orar, pero también iban siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta y percibieron de que yendo ellos a orar, se iban a encontrar con una necesidad. Y acá después quiero hacer una aplicación con esto. Fíjense lo que dice el versículo 3 del capítulo 3 en adelante. Dice, había ¿no es cierto?, un hombre mendigo que era cojo, y dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. O sea, este hombre, como sabía que era un lugar público, que era un lugar donde había mucha gente, y como sabía que quizás era el horario de oración y el horario donde más gente había, este cojo, como no podía trabajar para conseguir su alimento, él pedía. Y él, cuando ve a Pedro y a Juan, los ve y le empieza a mendigar, ¿no es cierto?, lo que él necesitaba. ¿Qué le empieza a mendigar? Le empieza a mendigar, ¿no es cierto?, que le dé limosna, que le dé un dinero, que le dé una caridad para poder satisfacer una necesidad. Y entonces fíjense lo que sucede acá. Entonces, perdón, versículo 4, pero Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Pedro lo que hace es, le dice al cojo, mirá, quiero que nos observes. O sea, ellos cuando lo ven al cojo pidiendo, le dicen, mirá, ahora quiero que dejes de mirar lo que estás pidiendo. Quiero que dejes de mirar la limosna y que nos mires a nosotros. O sea, le están empezando a cambiar la visión o la forma de ver al cojo. ¿Por qué? Porque ellos van a ser benignos con el cojo. Porque ellos van a ser efectivos con el cojo y van a ser eficientes con el cojo porque están siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, dice que el mendigo le estuvo atento esperando recibir algo de ellos. El cojo estaba pidiendo limosna. Pedro le dice que los mire a ellos. Y el cojo empezó a ver de que algo iba a pasar. Empezó a percibir de que algo iba a suceder. Entonces Pedro, en el versículo 6 le dice, mas Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Evidentemente Pedro no tenía limosna, pero tenía el poder del Espíritu Santo de Dios, pero tenía el poder del nombre de Jesús, y podía hacer algo a favor del cojo que era mejor que dar una limosna. Y ellos iban a ser benignos con ese cojo, porque en el nombre de Jesús le iban a dar la posibilidad a ese cojo de caminar, de poder volver a andar, de poder volver quizás a conseguir el dinero o su forma de sustento por sus propios medios. Ellos estaban siendo, con lo que tenían, eficientes en favor de alguien que tenía una necesidad. Ellos estaban siendo benignos. Y esa benignidad no se vio limitada, y esto quiero que nos quede a todos bien claro, no quedó limitada con lo que ellos poseían materialmente. La benignidad, queridos hermanos, que estamos escuchando esta reunión, la benignidad no tiene que ver con recursos económicos. Tienen que ver con el poder del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente. Tiene que ver con la llenura espiritual con la cual yo me revista personalmente. Por eso no tengo excusas delante de Dios para no ser benigno. Dios solamente pide que nosotros le demos el lugar al Espíritu Santo de Dios para poder derrochar y para poder brindar y para poder ser una fuente de benignidad en favor del prójimo. Porque evidentemente ellos no tenían ni oro ni plata, pero estaban siendo revestidos del poder del Espíritu Santo que iba a ser el resultado del favor del cojo. Muchas veces nosotros le ponemos límites a la obra del Espíritu Santo, le ponemos límites a la benignidad de Dios por cosas que nosotros creemos que son necesarias para ser benignos. Querido
hermano, no necesitamos más que el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para ser benignos, porque es un fruto del Espíritu, porque es el resultado de una llenura espiritual, de una guía espiritual eficiente de Dios en nuestra vida. Entonces, realmente nosotros tenemos que ser un instrumento útil en las manos de Dios porque potencialmente podemos serlo. Porque tenemos el poder de Dios en nuestra vida, que es el Espíritu Santo. Tenemos las arras del Espíritu, la seguridad de la salvación. Tenemos nosotros un recurso inagotable en nuestra vida que puede ser en beneficio del prójimo. Entonces, este concepto, yo ya quiero ir cerrándolo, pero el concepto de benignidad tiene que ver con el obrar del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. La benignidad se va a traducir en ser eficientes, de ser eficaces, de poder saciar necesidades, que evidentemente por el poder del Espíritu Santo la podemos suplir. Y yo ahora, no sé, me podría poner con la Biblia y darte un montón de ejemplos de figuras de las cuales se pueden utilizar el Espíritu Santo, pero creo que con estas es suficiente y es necesario para que entendamos de que tenemos que ser benignos. Y nos vamos a encontrar, por ejemplo, con varios versículos en la Biblia que hablan acerca de esta benignidad. Pero quiero hablarte de uno en especial que nos incluye a vos y a mí, que es a Dios siendo benignos con nosotros. Fíjate lo que dice en Romanos 2.4. En Romanos 2.4 dice así, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Una vez nosotros fuimos guiados por la acción de la benignidad de Dios, que fue eficiente en llevarnos al arrepentimiento de nuestros pecados, que fue eficiente para que nosotros pudiéramos llegar a encontrar en Dios la salvación de nuestra alma a través de Jesús. ¿Por qué? Porque dice acá, su benignidad te guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios es la que guía al arrepentimiento. Es la acción, es el acto útil y eficiente que guía a las personas al arrepentimiento. Y nosotros, si podemos hacer algo benigno por el prójimo, algo benigno por las personas que tenemos a nuestro alrededor, es guiarlos al arrepentimiento de sus pecados. Es guiarlos a la salvación de su alma. Y la benignidad tiene su uso, con esta figura quiero darte, que la benignidad tiene su uso más eficiente en nuestra vida, pudiendo nosotros llevar personas al Evangelio de Jesucristo para que conozcan la benignidad de Dios y para que se arrepientan. Recordemos que estamos acá en el mundo con dos principios que Dios nos dio: predicar el Evangelio y hacer discípulos. Y eso es parte de la utilidad que Dios quiere darnos a vos y a mí como creyentes: predicar el Evangelio y hacer discípulos. Y ahí es donde nosotros estamos siendo lo más benigno que podemos ser con el prójimo, llevándolos a Cristo, llevándolos al arrepentimiento de sus pecados por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. Las personas pueden conocer a Dios únicamente por nosotros, que somos cartas abiertas, dice el apóstol Pablo en Corintios, para que otros puedan ver el amor y la benignidad que un día se derramó en nosotros. Entonces, querido hermano, quiero confrontarte ahora con lo siguiente. ¿Estás siendo un instrumento útil para la evangelización? ¿Estás siendo benigno con tu prójimo, llevándolo a los pies de Cristo? ¿Estamos siendo benignos compartiendo el mensaje que cambió nuestras vidas? ¿Estamos siendo útiles a Dios predicando el Evangelio y haciendo discípulos? ¿Lo estamos ejercitando a esto? ¿O solamente nos estamos alimentando de la palabra de Dios y nos estamos llenando y no estamos dando nada? Porque la benignidad se trata de que tenemos que ser eficientes. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí en la tierra, queridos hermanos, no lo sabemos. Pero Dios quiere que nosotros seamos benignos, útiles, que prediquemos el Evangelio, que hagamos discípulos, que discipulemos personas, que enseñemos
estas benditas enseñanzas de la palabra de Dios y que las transmitamos, que podamos ser realmente una representación del fruto del Espíritu Santo en la tierra. Yo podríamos leer varios versículos más que tengo acá, pero me parece que ya la idea está bien para cerrarla. Que ser benigno se trata con ser útiles y con ser eficientes en la vida del prójimo. Y eso es algo que tiene que salir de forma natural en nuestra vida. Eso tiene que ser algo que el Espíritu Santo controle en nosotros y que nuestras emociones, cuando el Espíritu Santo esté obrando en nuestra vida, le hagamos caso y seamos guiados y podamos suplir necesidades espiritualmente. Entonces, realmente creo que lo que Dios quiere decirnos con este estudio que estoy haciendo es que nosotros podamos ser lo que Dios quiere que seamos. Que podamos representar, ¿cierto?, el carácter de Jesús con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Ya sea en el lugar que Dios te haya puesto, recordá que tenemos que ser benignos. Y la benignidad es un bien espiritual que tenemos que no es para nosotros, sino que es en favor del prójimo. Yo ya cortaría acá. Si después quieren, le puedo pasar un poco de lo que tengo acá al estudio por Word. Y bueno, realmente le agradezco mucho, hermanos, por darme este privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Espero que la palabra de Dios haya sido clara, que haya sido de bendición para nosotros. Para mí fue de mucha bendición recordar todas estas cosas. Y de ya le agradezco de mucho corazón de poder darme esta invitación y esta participación. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.